¿Qué tal, amigos? Yo soy Richie Díaz y voy a hacer esta cápsula para mis amigos de Music and Fan Academy, de mi amigo Fer Fonseca. Muchísimas gracias por la invitación a participar. Sé que compartir alguna charla es súper importante, puesto que hay mucho conocimiento en estas pláticas de todas las personas que estamos exponiendo. Yo particularmente les voy a hablar de mi enfoque personal para escribir, arreglar y producir mis canciones, la forma que yo utilizo para hacerlo. Voy a tratar de hacerlo de una manera concreta para que se entienda y espero que les sirva esta información. Bueno, hay varias formas de crear una canción. Hablemos como de los métodos, como para obtener un resultado. Yo particularmente utilizo varios, no solamente uno. Podemos iniciar, por ejemplo, a través de algo musical, de una frase, de un lick, de un riff. Les voy a ejemplificar con algo de lo que yo he escrito, de lo que yo he compuesto. Por ejemplo, por ejemplo, fue un lick que yo estuve tocando en alguna de mis prácticas, de mis ensayos personales. Me gustaba lo que sonaba a nivel rítmico, la armonía, aunque aquí todavía no está muy definida la armonía. Sí se sabe que está como en menor. Entonces el enfoque que utilicé para esta canción fue tener un riff armado. Posteriormente busqué una armonía, ¿dónde sale esto? Normalmente cuando estás bien focalizado, bien centrado en tu ensayo personal, pues salen muchas ideas, corren por tu mente muchas ideas que a la larga se empiezan a desarrollar, las empiezas a desarrollar. Y así es como yo llegué, por ejemplo, a ese resultado, a través de algo musical. Si supongamos que yo empiezo a tocar. Yo estaría ahí usando ese enfoque que les comento de empezar con algo de música. No sé, estoy encontrando inspiración en algo y la música a mí me lleva como que es la primer pauta para continuar al término, al finiquitar una canción. ¿Cómo? Pues sí, empiezo con estos arpegios. Posteriormente quizá piense en una melodía. Esa es mi melodía, que posteriormente le voy a poner una letra. ¿Sí me explico? Entonces, parto de algo musical, busco una armonía posteriormente y a esa melodía le pongo una letra. Vienes a mí en una noche tan fría y gris. Te esperaba. O sea, estoy jugando un poco con la melodía y poniendo una letra. Ese es un enfoque, o sea, empezar con lo musical, vas adaptando elementos de la armonía, melodía y terminas pues poniendo una letra. Ese es como el método 1. Lo he utilizado en la mayoría de mis canciones, como que así lo hago, empezando con algo musical. O sea, yo me siento en mi horario de estudio, en mi momento de estudiar o de practicar, y
puedo agarrar cualquier cosa, pues les decía, puede ser una frase, puede ser un lick, ¿sí? Por ejemplo, esa es una frase, ¿no? Esa es una frase que está compuesta como parte de un arreglo. Puedes empezar con algo, o sea, puedes empezar con una frase, con un lick, una rítmica. Yo, por ejemplo, esa canción la empecé así, con acordes, pero haciendo como esta melodía. Y ya está implícita la armonía, ¿no? O sea, son como una melodía, pero que lleva acordes y lleva una rítmica. Entonces ese es el enfoque número uno, para no extenderme tanto, empezar desde el aspecto musical. Empiezas con arpegios, con un lick, con un riff, con una frase. No necesariamente tiene que ser un arreglo desarrollado, pero puede ser una idea preliminar que te ayude a desarrollar y que focalices a partir de esa música todo lo que vas a desarrollar, hasta a nivel lírico incluso, ¿no? Si es una canción muy triste, no sé, se me ocurre... Por ejemplo... son arpegios, ¿no? Arpegios sobre una determinada armonía, una progresión, y ese es como mi enfoque, como ok, son acordes menores, tengo una tendencia más hacia algo más triste, no sé, y ese es mi enfoque. Pero entonces el método 1 es el que yo utilizo la mayoría de las veces. Hay otro enfoque que les quiero hablar para llegar al resultado de una canción. ¿Cuántas veces, sobre todo para la gente que es muy hábil con las palabras, con la expresión, la poesía, cuántas veces escribimos cosas, ¿no? Pensamientos, ideas, cosas que nos pasan, o cosas de otros, o simplemente cosas inventadas, y las tenemos así como escritos meramente. Ni siquiera te estoy diciendo de como poesías, pero bueno, hay gente que incluso es poeta, ¿no? Que escribe poesías y utiliza muchos elementos de la poesía que les voy a hablar más adelante. Entonces, ese es otro enfoque, tener como una letra y musicalizarla. ¿Cómo? Pues sí, tienes que ir adaptando pues el fraseo, ir adaptando la letra, los versos a algo de música. Y ahí pues ya intervienen unos elementos que son pues fraseo como tal, la rítmica, la métrica, obviamente la armonía, o sea, todos los elementos, pero sí tienes que tener más cuidado porque muchas veces quizá sea más complejo. No digo que sea imposible, yo también lo he hecho así. Hay veces que se me ocurren ideas y las escribo y después trato de darle música, ¿no? Ahorita no tengo un ejemplo como claro personal de eso, pero sí sé que he escrito algunas canciones así. No es mi enfoque más favorito, pero sí algunas veces que tienes más inspiración lírica, pues lo escribes y después tratas de dar la música. Ese es un enfoque que sirve mucho, sobre todo para la gente pues que está más del lado de las letras. De hecho, por ejemplo, un ejemplo de esto sería el himno nacional. El himno nacional que fue escrito por, creo que Francisco Bocanegra, si mal no recuerdo. Ahí recuérdenme ustedes si se lo saben la letra. Y Jaime Nuno fue el que puso la música. Francisco básicamente lo que hizo fue hacer la letra, ¿no? Y estaba súper largo el himno originalmente, ¿no? Mexicanos al grito de guerra, el acero presta del bridón. O sea, él era un tipo que escribía o qué sé yo, a lo mejor hasta poeta. Pero él escribió, el punto de todo esto es que él escribió primeramente los versos y se los llevó el músico, que en este caso era Jaime Nuno. Y Jaime Nuno fue el encargado de hacer esto que les digo, de adaptar la métrica, de adaptar todo. Entonces, obviamente lo hizo por estilo de la época, por lo que significaba, muchos elementos que obviamente me imagino que se le ocurrieron, ¿no? Y él lo que hizo fue adaptar
supongamos que no, obviamente el que compuso el que escribió los versos, pues no tenía idea de la música, ¿no? Ni melodía ni nada. Llega con este músico, México, y él ya empieza a ver, ¿cómo sería? No, pues va a dar esta melodía. México, mexicanos al grito de guerra, mexicanos al grito de guerra, el acero está. O sea, y le empieza a dar orden. Eso es como darle un orden. Ese sería el enfoque 2 y un buen ejemplo pues es ese. El ejemplo 3 sería las dos cosas simultáneamente. Es decir, y que es como una de las formas como que yo también utilizo. O sea, el método 1 del enfoque de empezar a abordar las cosas por la música y el enfoque de hacer las cosas simultáneas. Sobre todo cuando escribes una canción con una guitarra acústica. Eso se me ha facilitado de algún modo hacerlo así como, por ejemplo, yo escribí una canción que va así. Y recuerdo cuando estaba componiendo que empecé, ya llevo armonía, ya tengo un ritmo base, ya llevo armonía y estoy escribiendo melodía y letra al mismo tiempo, ¿no? Estoy solo en este lugar, en esta extraña ciudad, el tiempo se me termina ya. O sea, mi melodía va saliendo a la par que estoy haciendo los cambios armónicos y pues ya va conteniendo más elementos, melodía, la letra, hay un fraseo. Entonces es el enfoque 3, hacer las cosas simultáneas. Y realmente no importa el método que utilices, porque finalmente lo que interesa es el resultado, ¿no? Entonces es como tipo las matemáticas, ¿no? El orden de los factores no afecta al producto. O sea, puedes iniciar por cualquier forma, pero el resultado es lo que importa, porque finalmente lo importante es que lo hagas honestamente y que expreses. O sea, que expreses tu sentir. Eso es lo más importante. ¿Qué elementos, pasando como a otro punto, ya que vimos las tres formas que al menos yo utilizo, ¿no? Habrá otras quizá, yo eso es lo que utilizo. ¿Qué elementos yo considero como que debe tener una canción? Una buena canción cantada, ¿no? O sea, con letra. Porque pues si vemos cosas instrumentales ya estaríamos abordando otros temas. Bueno, la melodía es súper fundamental. Una melodía, y no vamos a hablar aquí de comercialidad ni de que tiene que ser buena para que vendas, no. Una melodía que a ti te represente algo y que, como lo dije anteriormente, que sea honesto para ti, porque en la medida que sea honesto para ti, va a ser honesto para los demás. O sea, los demás lo van a percibir como, no, pues me gusta porque pues, expresa algo. La melodía, la armonía es súper fundamental. O sea, la armonía son los cambios de los diferentes acordes, ¿no? El ritmo es súper fundamental. Hay mucha música que está hecha para vender, evidentemente. O sea, tiene un propósito específico. A ver, vamos a hacer música disco, pues para ponerla en las discotecas en aquellos tiempos de los finales de los 70s, 80s, ¿no? El reggaetón, no se diga, es una música que está hecha con esa finalidad del baile, toda esa onda. Pero cuando eres una persona que hace arte puro, el ritmo sí influye y es súper fundamental, pero lo haces más porque queda con la canción y con lo que quieres expresar, no tanto porque quieres vender, ¿no? O sea, yo puedo hacer una canción. Y este es mi ritmo, ¿no? Como tipo guapango, ¿no? Entonces el ritmo se vuelve parte súper fundamental. En los 80s, por ejemplo, en la música rock, había mucho esta onda como pues de vender, ¿no? De hacer canciones que estuvieran en la radio, como hits. Y hubo una onda ochentera, como muchos sintetizadores de teclados.
no me sé bien la melodía, pero la de Ajá, si se fijan, o sea, tiene un ritmo específico. O sea, ese ritmo, evidentemente, cuando estuvieron haciendo la rola, me imagino, quiero asumir que lo pensaron con esa comercialidad de venta. Porque igual pudo haber sido una. Pero no hubiera tenido el mismo impacto. Entonces, el ritmo en una canción es un elemento indispensable. De aquí, bueno, otro aspecto súper mega importante es la letra. Y para la letra voy a ser muy específico. Hay diferentes tipos de letra. Hay letras que tienen que ver, bueno, hay elementos que hacen que escribas una letra muy buena, muy analítica, muy filosófica, muy poética, qué sé yo. Para hablar de las letras exclusivamente tenemos que hacerte un video completo para hablar como de cómo escribir. Yo no me considero una persona que particularmente escriba algo tan profundo, ni algo tan psicodélico, ni algo tan filosófico. Más bien lo que yo escribo está enfocado sobre temas personales y temas de reflexión personal, no con el afán de decirle a los demás que hagan las cosas como yo ni nada, simplemente hago para expresar mi sentir. Pero sí reconozco, y porque he tomado 2 cursos de poesía, que hay elementos de la poesía que te sirven muchísimo al escribir de una manera pues mejor. Y va de tipo, y obviamente tenemos de tipos de letras a tipos de letras, ¿no? Obviamente ustedes tendrán sus favoritos ad hoc a sus propias vivencias, a sus gustos personales, pero sí, la parte lírica es un aspecto que lleva todo un tema, pues para exponerlo. Hay elementos de la poesía, no me les voy a decir algo así como que hay elementos de la poesía que se prestan muchísimo para que tú tengas una lírica pues bastante elocuente, con un buen sentido, usando metáforas, similes, usando elementos propios de la poesía. Hay gente como Jorge Drexler, por ejemplo, que escribe sobre unos formatos específicos, por ejemplo, de la décima espinela, creo que le llaman. Son como 10 líneas, ¿no?, que se escriben y todas tienen que ir, o sea, lleva un orden de rima. La rima también es un aspecto importante que ellos manejan, los poetas, y todo esto te puede servir como elemento. Entonces es un elemento muy importante dentro de las canciones. Yo le pongo mucha atención a lo que voy a escribir, pero te reitero, no tiene que sonar falso ni tiene que sonar como que quieres sonar filosófico. Hay gente que incluso escribe y que realmente casi nadie les entiende, o sea, o se presta a mucha ambigüedad, a muchas interpretaciones. Cerati es uno de ellos, por ejemplo. A mí me encanta, pero sé que hay muchas canciones. El mismo Charlie Alberti lo comentó en un video, que él no entendía a lo que se referían las canciones de Cerati, pero que cada quien le puede dar su interpretación, y en efecto. Entonces hay mucho tipo de compositores de todos los estilos, y pues ya tú eliges por cuál irte. Te reitero, tiene que ser honesto. Otro aspecto importante de una canción que yo tomo en cuenta es el arreglo, que el arreglo va muy ad hoc a la letra. O sea, no puedes tener una letra triste con un arreglo súper alegre. Perdón, súper alegre. No puedes hacer eso porque no suena empastado, o sea, no suena como, no hay relación, no hay correlación. Suena como que, imagínate, si has escuchado el arreglo de las flautas de la de Stairway to Heaven, ¿no? Hay una flauta ahí que va acompañando, que está muy suave, hay notas muy largas, va muy ad hoc al arpegio, no va haciendo cosas muy alegres ni nada, o sea, va muy ad hoc. Entonces hay una correlación. Todos los arreglos tienen que ir en correlación a la música y a la letra también. Recuerdo haber analizado en algún momento canciones incluso populares donde hay una frase que dice algo de los pájaros y hay unos clarinetes que hacen el efecto como de unos pajaritos silbando. Entonces eso queda muy ad hoc porque es lo que la frase dice, y el arreglo de los clarinetes están sobre eso. Entonces es muy importante poner atención al arreglo. Bueno, eso es como los elementos que yo utilizo y que pongo mucha atención: melodía, armonía, el ritmo, la letra, el arreglo.
Y después de aquí viene todo un tema que se llama el enfoque de producción. ¿Cómo yo produzco? Se los voy a decir bien expresamente cómo arreglo, primeramente antes de producir, cómo arreglo una canción. Bueno, yo tengo como unas ideas preliminares armónicamente. O sea, sí tienes que tener desde luego la definición de la melodía, ¿no? Tu melodía ya está definida. Puedes sufrir cambios, pero normalmente ya tienes como el 90% de ello. Tengo la armonía preliminar, también está sujeta a determinados cambios, sobre todo cuando tienes un buen pianista o tú mismo como guitarrista, que se te van ocurriendo cosas más adelante y dices, no, sabes que empecé con esta idea, pero le voy a agregar estos acordes. Empiezas a utilizar extensiones, empiezas a utilizar como elementos que enriquecen la canción, ¿no? A nivel armónico. Después de tener el ritmo también preliminar, o sea, tú ya tienes una idea cómo quieres que tu canción suene, y pues tienes bien terminada la letra, ¿no? Son esos elementos que tienes que tener o de manera preliminar o bien terminados. Y para mí, bueno, yo trabajo el arreglo de esta forma. El arreglo está supeditado al enfoque que quieres de tu canción. O sea, hay muchas formas de arreglar una misma canción. O sea, si tú tuvieras varios productores o varios arreglistas y le llevas tu canción sin decirles nada, pues cada uno te lo va a arreglar a su forma. Pero si les das un enfoque, no, yo quiero que suene electrónico, quiero que suene hard rock, quiero que suene jazzy, quiero que suene bluesy, quiero que suene... Entonces ya hay parámetros que te indican por dónde irte. Por ejemplo, yo actualmente estoy componiendo canciones que son mucho con el soul, el funk y hasta el country. Hay una canción que tengo que se llama Sandra. Son los arpegios que llevo ahí con guitarra acústica. Es una melodía, pero mi enfoque es country. O sea, yo tengo que estar haciendo arreglos que tengan relación con eso, porque ese es mi enfoque. Entonces el enfoque es súper fundamental para arreglar tu canción. Que no te pierdas sobre qué línea quieres trabajar. Hay canciones con respecto a los arreglos que les decía que el arreglo tiene que tener, el arreglo que vayas a implementar en algún fragmento de la canción tiene que tener mucha correlación con la letra, incluso hasta con la letra, como bien les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una canción que se llama Cuatro Cirios, que lleva una métrica así. Ay, qué tormento tan frío, qué soledad y dolor. Es un pedacito que el arreglista arregló con esas figuras de tresillos. ¿Por qué? Porque está hablando de algo lúgubre, está hablando de un ataúd y varias cosas. Entonces queda muy ad hoc. Entonces es súper importante que vayas hilvanando y poniendo las cosas específicas en cada parte, que lo lleve, ¿no? Que lo lleve. Tampoco se trata de atiborrar de cosas y al principio puede ser una experimentación de qué queda. De hecho, yo así la hago. Yo voy metiendo muchas cosas sin saturar y posteriormente voy descartando, ¿no? Como que esto no quedaba, como que esto sí. Y algo bien importante que les quiero comentar en cuanto a, bueno, yo tengo delimitado muchas cosas y las presento a la banda, se las presento a mi banda. Y en este caso hay dos enfoques. O puedes escribir las líneas para todos, o líneas preliminares como de armonía, como unas líneas de bajo, pero yo particularmente doy mucha libertad a los músicos. Yo normalmente doy libertad para que el músico, dentro de esas líneas que ya marqué, ya delimité, explore más cosas, porque muchas veces el músico tiene muchas más, o sea, te puede expandir tu idea, simplemente, te puede expandir tu idea totalmente. Entonces lo que yo hago es que, por ejemplo, a nivel rítmico, para mí la aportación del baterista es súper fundamental, porque si bien yo ya tengo, yo tengo una idea, yo puedo sugerirle algo, pero el baterista te maximiza tu idea,
te la maximiza, te da cosas que no se te hubieran ocurrido desde un punto de vista como yo en este caso que soy guitarrista. Entonces un baterista pues te expande esa idea y yo les doy esa libertad, es mi manera de arreglar, es una forma de que ellos también expresen cosas que van sintiendo dentro de mi idea. Igual que el bajo, en el bajo yo he trabajado de dos formas. Yo marco los límites armónicos y líneas principales y dejo que el bajista haga cualquier cosa que se le ocurra, siempre y cuando obviamente te guste y quede, ¿no? Con lo que estamos hablando. Normalmente a mí me ha gustado y ha quedado porque son músicos pues, que trabajan de una manera muy profesional. En caso que no me ha pasado, pero en caso que no te gustara, pues puedes escribir, que yo también he escrito muchas cosas para bajistas, líneas. Y yo, por ejemplo, tengo un enfoque como melódico. Por ejemplo, un bajista melódico sería un Paul McCartney, que si escuchas cualquier canción de él, todas traen unas líneas melódicas, porque como él canta, me imagino que por ahí se le va su línea de trabajo, que el bajo es muy cantado, por así decirlo. Por ejemplo, esa canción es Something. Si tú la escuchas bien, ahí no cantó él, porque la canción es George Harrison, pero su bajo está muy, muy, muy cantado, o sea, es muy melódico. Yo tiendo a escribir así, por mi tendencia de ser cantante y ser guitarrista. Pero hay bajistas que no les gusta tanto eso. O sea, ven tu línea y dicen, pues es que sí, está chida, pero tiene muchas notas. Lo que hacen ellos es balancear. Y ahí es donde entra la libertad que yo les doy al músico de seleccionar cosas que yo escribo y hacer cosas que ellos hacen. O muchas veces me queda a lo mejor un poco más ligera, por así decirlo, la línea, y ellos dan su aportación en muchos sentidos, armónico, melódico, en algunas técnicas quizá se necesita un armónico y el bajista lo mete. O sea, son elementos que yo realmente utilizo y bueno, pues esa es la forma de que yo arreglo. Se hacen cosas preliminares, se trabaja en una sala de ensayo y son muchas cosas, son varios ensayos, no a la primera. Tú puedes idear muchas cosas desde tu casa, en preproducción, o sea, haciendo arreglos, pero finalmente cuando llegas al ensayo, muchas cosas o se mejoran, o se quitan, o se cambian. Eso es lo importante. Y yo sí doy esa libertad. Normalmente mi nivel de arreglo llega a estipular la armonía, normalmente las líneas, los breaks, cosas, los ritmos quizá preliminares, pero finalmente en el ensayo se le da a todo ese diamante, se le da forma, ¿sí? Entonces ya después de que está arreglada la canción, bueno, se pasa a otro proceso que es ya el proceso de producción, o sea, de llevarlo a grabar. Y en la grabación, aquí ya entra otro tema también muy largo, que después les voy a hablar de este tema, pero aquí ya se involucran aspectos de captura, la forma de capturar, el tipo de equipo que vas a utilizar, los instrumentos que vas a utilizar, ya tienes un enfoque de la canción, o sea, ya lo trabajaste y ya sabes cómo quiere sonar. Yo particularmente no tengo productor, y si alguien está escuchando esta cápsula y si quiere producirme, adelante, porque un productor es súper fundamental. Un productor, la experiencia que los precede, pues está puesta en muchos aspectos, desde la captura, desde cómo capturas, desde cómo pones un micrófono en el amplificador, o cómo tratas el cuarto, o qué tipo de batería vas a utilizar. O sea, es una serie de cosas que ya es un tema también como el de la letra, muy amplio, que se abarcaría en otro video. Pero un productor te hace todo eso, aparte que te da orden en las ideas que tú ya tienes como arreglista, te da como unas ciertas ideas de mejora que hace que maximices tu idea, la lleves a otro nivel. Bueno, pero eso es otro tema, eso es un tema. Yo he grabado mucho a nivel individual, o sea, rento estudios y unas cosas ya las estoy grabando actualmente desde mi home studio, pero el tema de grabar y el tema de producir, ya, o sea, de tener un productor, ya es un tema bastante amplio, que en otra ocasión se los voy a compartir. Por el momento, es todo. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo, un gran saludo. Y pues muchísimas gracias a mis amigos de Music and Fan Academy por darme la oportunidad de expresar un poco la manera de que yo trabajo mis canciones.
Sigan esta escuela, que es una gran escuela y hay grandes maestros, y les mando un fuerte abrazo también a todo el personal, toda la gente que está en las aulas, y bueno, un saludo especial también a Fer Fonseca. Gracias por todo.